Buenos días a todos. Antes de nada quisiera agradecer al comité organizador de este 10º Congreso Nacional de Medicina Familiar y Comunitaria el haberme invitado como ponente para este precongreso virtual y más hablando de un tema que a mí me gusta mucho, me gusta especialmente, que son las aplicaciones de la ecografía clínica en atención primaria. Primero me presentaré, soy la doctora Luisa Hurtado Rebollo. Soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria, trabajo en el Centro de Salud Barrio España de Valladolid, aquí en España. Soy tutora de médicos internos residentes de medicina familiar y comunitaria desde hace más de 20 años, profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, diplomado en ecografía clínica, con una experiencia en ecografía clínica de aproximadamente 11 años en los que vengo realizando ecografías en el centro de salud dentro de mi práctica asistencial. Miembro del grupo de trabajo de ecografía de Socalenfi, que es la Sociedad Castellano-Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria, y soy miembro del equipo docente de ecografía en atención primaria de la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Este, en la que yo trabajo. Y en este grupo lo que hacemos es hacer talleres para formación de residentes y médicos de los equipos de atención primaria. Y también formo parte del grupo de trabajo en ecografía que también, como ya decía antes, hacemos cursos formativos tanto de ecografía básica como avanzada. El tema que nos ocupa, como ya hemos dicho, son las aplicaciones de la ecografía clínica en atención primaria. Y la estructura que va a tener mi charla es de 4 epígrafes. Empezaremos con una introducción y conceptos. Luego hablamos de las ventajas y desventajas de la ecografía. Después hablaremos de los escenarios clínicos en los que se puede realizar la ecografía clínica en los centros de salud, en atención primaria. Y por último, hablaremos de unas conclusiones de todo esto. La introducción y conceptos, pues bueno, primero tenemos que saber de qué estamos hablando, qué es la ecografía. La ecografía se define como un medio diagnóstico médico basado en las imágenes obtenidas en tiempo real mediante el procesamiento de los ecos reflejados por las distintas estructuras corporales al recibir las ondas de ultrasonidos. La ecografía clínica se refiere a la situación en la que el médico de familia clínico, cuando atiende al paciente tras la anamnesis y la exploración física habitual, utiliza los ultrasonidos para completar el estudio de su proceso. La exploración ecográfica en este contexto aumenta la información que el médico obtiene dirigida a resolver el problema atendido en la consulta, ya sea de índole urgente o bien una sospecha diagnóstica o sea seguimiento de una patología ya conocida. Esta foto que les he puesto aquí corresponde al primer ecógrafo que yo tuve en mi centro de salud, en la consulta en la sala de ecografías. La ecografía clínica es una ecografía que no sería una exploración exhaustiva dirigida a detectar y definir cualquier hallazgo ecográfico, sino más bien una ecografía dirigida al problema concreto objeto del estudio de nuestro paciente. Es una prueba segura, rápida, fiable, inocua y no invasiva, que es bien tolerada por el paciente, de relativo bajo coste y en los últimos años, con los nuevos aparatos más pequeños y portátiles, mucho más accesible. Dentro de los conceptos de ecografía clínica cada vez tiene más difusión y más aceptación el término de ecografía en el punto de atención o POCUS, que es el acrónimo de Point of Care Ultrasound, y se refiere a la ecografía realizada por los profesionales médicos cualificados que utilizan la ecografía para diagnosticar alguna dolencia allí donde el paciente esté siendo tratado, ya sea en un centro de salud, como estamos viendo aquí en las imágenes de la derecha. Esta es la sala, aquí estoy yo haciendo una ecografía con el ecógrafo que tenemos en la actualidad en nuestra sala en el centro de salud. O bien una ecografía realizada en una ambulancia cuando estamos trasladando al paciente crítico al hospital. Aquí tenemos esta imagen que está tomada de una ecografía que se realiza con un equipo portátil dentro de la ambulancia por el facultativo mientras van desplazándose hacia el servicio de urgencias hospitalario. Y por último, también podría ser una ecografía
en el punto de atención cuando la realizáramos con un equipo portátil en el domicilio del paciente, bien porque el paciente estuviera inmovilizado y precisara un estudio ecográfico o bien porque se encontrara ubicado en un pueblo muy alejado del centro de salud o del centro sanitario. POCUS, por tanto, Point of Care Ultrasound, insistimos, puede ser una ecografía clínica en el centro de salud, utilizando un aparato de los habituales, de los grandes que se utilizan en los centros sanitarios, con todas las prestaciones, o bien ya con los nuevos equipos portátiles, gracias a los avances tecnológicos, cada vez estamos teniendo equipos más pequeños, con muy buena resolución, que nos permiten, este último, Butterfly se llama, nos permite conectar una sonda con muy buena resolución o bien a un teléfono móvil o una tablet, y nos permite realizar un estudio ecográfico pues en el domicilio, por ejemplo aquí abajo un ecógrafo portátil en el domicilio de un paciente inmovilizado o bien, como hemos visto anteriormente, en una ambulancia según nos vamos desplazando a un servicio de urgencias. La ecografía clínica en atención primaria, razones. La atención primaria es sin duda uno de los ámbitos de utilización preferente de la ecografía clínica y puede incidir favorablemente en cada uno de los 6 dominios fundamentales del actual concepto de calidad asistencial, como son la seguridad del paciente, ya que disminuye las demoras, los errores y evita el sobrediagnóstico, la prevención cuaternaria, la efectividad y eficiencia, puesto que reduce el tiempo de acceso del paciente a una primera prueba diagnóstica y también al tratamiento, y evita derivaciones inadecuadas o desplazamientos innecesarios a los pacientes. Equidad, porque puede ser realizada a todos los pacientes que lo precisen. Oportunidad, porque tiene la capacidad de ofrecer rápidamente la respuesta que demanda el paciente al proceso clínico. Y por último, humanización, ya que facilita la relación médico-paciente y la atención integrada del paciente y de sus problemas por el mismo profesional, el médico de familia en este caso. La ecografía clínica, ¿qué ventajas tiene? Pues tiene ventajas de que es una técnica segura, la seguridad, la inocuidad. Al ser ultrasonidos, no tiene radiaciones ionizantes, es una técnica segura que no tiene ningún efecto secundario ni es perjudicial para la salud. Es una técnica que es no invasiva, bien tolerada, por lo tanto. Es reproducible tanto en otra exploración que realice el mismo explorador o bien otra exploración que realiza otro compañero, otro explorador. No precisa una preparación importante, salvo el ayuno cuando vamos a realizar una ecografía abdominal o si vamos a hacer una pélvica, necesitaremos por vía abdominal también repleción vesical. Esa es la única preparación que puede requerir el paciente para optimizar las imágenes ecográficas. Es una técnica rápida y accesible, acerca la técnica al lugar y al momento clínico. En el contexto del proceso clínico, portable, POCUS, que ya hemos hablado de este término anteriormente. Aumenta la satisfacción del paciente al ser realizada por su propio médico de familia y por la inmediatez de la emisión del resultado. El paciente va a salir de dudas, nada más terminar la exploración, nosotros le podremos informar más o menos de lo que hemos visto, de lo que no, qué decisiones vamos a tomar, qué vamos a hacer. No tendrá que esperar, como en una ecografía que se pide al servicio de radiodiagnóstico, a lo mejor una media de 8 meses en nuestro área de salud y luego para la emisión del informe otro mes más. Otra de las ventajas de la ecografía clínica es que aumenta la capacidad de resolución del médico de familia, aumenta la motivación y satisfacción del profesional médico, mejora la relación médico-paciente, como ya hemos dicho anteriormente, y resulta una técnica accesible y económica, comparada con otras técnicas complementarias, si es que nuestro centro de salud, claro, tiene un ecógrafo. Lo de la accesibilidad, lógicamente, está condicionado a que exista o no ecógrafo en el centro en el que trabajamos. Y por último, ofrece una atención sanitaria adaptada a las innovaciones tecnológicas, que también es algo importante y es una ventaja. Dentro de las desventajas, por así decirlo, o las necesidades que genera la ecografía clínica,
serían algunas como que es operador dependiente. La más importante es que es una técnica operador dependiente. Es que su fiabilidad como técnica diagnóstica está estrechamente relacionada con la formación, experiencia y destreza del explorador. Precisa de una inversión importante y de recursos, los equipos, ecógrafos, sondas, el tiempo tan importante en nuestras consultas de atención primaria, el tiempo en consulta fundamental y por último la formación de los profesionales, que es una inversión fundamental para que la ecografía clínica pueda realizarse con garantías. Requiere formación, experiencia y una curva de aprendizaje. Sería interesante que estos profesionales recibieran una formación y un asesoramiento posterior por bien equipo de radiólogos, especialistas en radiodiagnóstico o de médicos y de médicos de familia ya bien formados y con experiencia en lo que es la atención primaria. Y por último, hay limitaciones de la técnica propiamente de los ultrasonidos, y es que la presencia del gas, la grasa abdominal y las superficies óseas impiden obtener imágenes de buena calidad, imposibilitando en ocasiones la realización de la prueba ecográfica. Los escenarios clínicos donde realizar ecografías, en este apartado vamos a definir los escenarios más frecuentes en las consultas de atención primaria donde la ecografía podría resultar de utilidad en manos de clínicos que poseen una formación ecográfica básica. Todos estos escenarios solo reflejan una potencialidad de la prueba en función de la formación y experiencia del médico de familia, que puede ampliarse o limitarse en función de sus conocimientos. Vamos a ir detallando un poquito los escenarios clínicos, donde sería oportuno y pertinente realizar una ecografía. Por ejemplo, en el estudio del dolor abdominal y pélvico, tanto de tipo agudo o crónico, ante la sospecha de una patología hepatobiliar y pancreática, pues si vemos alteraciones de las transaminasas, el paciente presenta ictericia o a la exploración objetivamos una hepatomegalia, si presenta dolor en el hipocondrio derecho o presenta un síndrome constitucional, o una ascitis. También sería interesante hacer, un escenario posible sería la palpación de nódulos, masas u organomegalias a cualquier nivel. Estas imágenes que he puesto aquí para ilustrar estos escenarios corresponden, esta primera de arriba a la derecha, a un caso de una colecistitis litiásica. Vemos una imagen de la vesícula biliar en la que se ve un engrosamiento de la pared de la vesícula y también dentro, en la luz, una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior que corresponde a una litiasis. Aquí debajo vemos una ecografía de un paciente mío que por desgracia ya falleció, que corresponde a metástasis hepáticas. Aquí vemos en el hígado, en el lóbulo hepático izquierdo, imágenes hipoecogénicas de distinto tamaño. Está todo el parénquima estaba salpicado de este tipo de lesiones, y en el corte longitudinal centroepigástrico vemos una imagen hipoecogénica a nivel del páncreas que corresponde a un adenocarcinoma pancreático con metástasis hepáticas. En esta otra imagen de abajo vemos una patología muy habitual en nuestras consultas en pacientes con dislipemia, pacientes diabéticos que presentan una esteatosis hepática. Aquí vemos en este corte un corte longitudinal a nivel de la línea axilar anterior, en el flanco derecho, el espacio hepato-renal derecho, y vemos la distinta estructura del hígado, más denso, más hiperecogénico, y más hipoecogénico la silueta del riñón. Esta imagen nos permite diagnosticar una esteatosis hepática. Otros posibles escenarios podrían ser la sospecha de patología renal y vías urinarias, pacientes con cólico nefrítico o con antecedentes de urolitiasis, síntomas de tracto urinario inferior, prostatismo, pielonefritis, masas renales, infecciones urinarias de repetición. Sería pertinente realizar una ecografía. O si hubiera sospecha de patología escrotal por palpación de masas, nódulos o en el escroto agudo. Las imágenes que aquí acompañan corresponden a un paciente, está de arriba, un paciente con un cólico nefrítico en el que vemos un corte transversal a nivel pélvico, se ve la vejiga urinaria y a nivel de la unión ureterovesical derecha posterior la imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior que corresponde a una litiasis
enclavada a nivel del uréter, la finalización del uréter, y que corresponde a esta pieza anatómica que el paciente expulsó después de resolver el cónico nefrítico y nos guardó la muestra, la llevamos a analizar y podemos ver efectivamente que en la ecografía nos permite estimar un tamaño muy aproximado, casi igual que el de la pieza anatómica. Es pues muy fiable. Aquí abajo tenemos la imagen de un paciente varón con una litiasis vesical. Se aprecian varias cosas. Una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. Este es un corte longitudinal y este es transversal a nivel pélvico. Tenemos próstata y tenemos vejiga urinaria. Y hay una imagen hiperecogénica que corresponde a una litiasis en vejiga. Vemos también una hipertrofia de la próstata, esto corresponde al lóbulo medio, y también vemos en esta imagen que hay un aumento del grosor de la pared vesical, que corresponde a una vejiga de lucha por la gran estenosis, por el prostatismo que este paciente tenía. Otros posibles escenarios podrían ser la sospecha de patología ginecológica, alteraciones pacientes que tienen mujeres con alteraciones de la menstruación, palpación de masas pélvicas, quistes ováricos, endometriosis, seguimiento de lesiones benignas conocidas, miomas, pólipos endometriales, o también en patología obstétrica. Quizá no sea nuestra principal misión el control del embarazo ecográfico, pero sí podemos colaborar con el servicio de tocoginecología en el control del embarazo, el latido fetal, en embarazos múltiples, a veces mujeres que acuden con ansiedad, que no tienen movimientos fetales o que han sido sometidas a una fecundación in vitro y tienen una ausencia de regla y no tienen cita y no saben si están embarazadas. Podemos utilizar la ecografía en estos casos también. Estas imágenes que os he puesto aquí, tenemos un mioma en la imagen superior, es un corte transversal en el que utilizamos la vejiga urinaria a replección como ventana acústica y vemos un corte transversal del útero. Vemos la imagen del endometrio que está un poquito excéntrica y desplazada por la presencia de una masa que corresponde a un mioma. Es una heteroecogénica. Corresponde a un mioma uterino. Y aquí abajo es una imagen de una paciente mía con una gestación de 9 semanas en la que vemos el saco vitelino y dentro el embrión. Otros posibles escenarios sería la sospecha de patología vascular. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un soplo carotidio, sospechamos una placa de ateroma en los troncos supraórticos o para valoración del riesgo cardiovascular por el GIM, que es el grosor de la íntima media a nivel de la carótida, o sospecha de un aneurisma de la aorta abdominal porque hemos auscultado un soplo, o una flebitis, varices, trombosis venosa profunda. Estas imágenes que tenemos aquí arriba corresponden a una placa de ateroma en la carótida derecha. Es un corte transversal a nivel de la carótida derecha y esta sería la yugular, la carótida, con una imagen hiperecogénica central que obstruye la luz. Y si metemos Doppler color, vemos cómo efectivamente la luz de la carótida está una imagen que obstruye esa luz y genera una turbulencia en el flujo sanguíneo. Y aquí abajo tenemos un paciente que tenía un soplo a nivel abdominal y que con alto riesgo cardiovascular y que al practicarle la ecografía tenía una imagen de una dilatación de la aorta abdominal que corresponde a un aneurisma con un trombo intramural. Con el Doppler color vemos como el calibre de la aorta abdominal y el flujo solamente en esta zona porque el hematoma no deja, por supuesto, pasar la sangre a través de la aorta. Seguimos con posibles escenarios cuando hay una sospecha de una patología cervical. Por ejemplo, si sospechamos patología tiroidea, pacientes con bocio, con nódulos palpables, con hipertiroidismo, adenopatías, linfoma, litiasis submandibular, las glándulas submandibulares, glándulas hiparotidias también. Os he puesto unas imágenes aquí de un bocio multinodular. Es una paciente en el que vemos un corte del transversal del lóbulo tiroideo derecho con múltiples imágenes hiperecogénicas mal delimitadas que corresponden a nódulos, a un bocio multinodular. Y esta es la misma imagen en corte longitudinal. Como veis, craneocaudalmente, imágenes de múltiples nódulos, prácticamente todo el parénquima del tiroides. Y aquí abajo es otra paciente que tenía un hipertiroidismo y que también en la ecografía aquí tenemos el lóbulo tiroideo izquierdo
que aparentemente, ecográficamente, no nos llama nada la atención, pero si metemos el Doppler color vemos esa hipervascularización característica que da una imagen que se llama imagen en tormenta tiroidea. Otros posibles escenarios serían de patología musculoesquelética, roturas fibrilares, tendinopatías, bursitis, fisuras óseas, quiste de Baker, hematomas o ecografía en partes blandas. Es muy frecuente que nos consulten pues, por lesiones subcutáneas que puedan corresponder a lipomas, quistes sebáceos o hematomas o hernias de pared abdominal. Con la ecografía sería pertinente hacer una ecografía y poder obtener alguna imagen. Por ejemplo, aquí os he traído un quiste de Baker en una paciente mía que tenía una artrosis importante de la rodilla y vemos como en el hueco popliteo derecho hay una imagen anecogénica que va disecando planos y que está comunicada con la cavidad sinovial de la rodilla y que corresponde a un quiste de Baker. Y abajo una imagen de una paciente que acudió por notar un bultito subcutáneo, que estaba preocupada, que le hicimos una ecografía y que tiene una ecoestructura que corresponde a la típica característica de un lipoma. Otros posibles escenarios sería ecografía de urgencias, por ejemplo la ecografía del politrauma o protocolo FAST, que es un protocolo que se utiliza sistemáticamente para la valoración del politraumatizado. FAST es el acrónimo de Faucet Abdominal Sonography of Trauma y fue acuñado por Grace Rothitsky y colaboradores en el 95. Esta imagen que os traigo aquí arriba corresponde a un paciente con un traumatismo abdominal y que presenta líquido libre en el espacio de Morrison, el espacio hepatorrenal derecho. Esta imagen anecogénica es líquido libre abdominal. También podríamos utilizar, y sería pertinente, un posible escenario, una ecografía pulmonar cada vez más en desarrollo. Es una de las últimas novedades y que cada vez se utiliza con más frecuencia para valoración en el ambiente de urgencias de neumotoras, fibrosis pulmonares, derrames pleurales, neumonías, en aquellos casos en los que no se pueda o antes de practicar una radiografía. También otro escenario sería control de lesiones benignas ya conocidas como son nódulos tiroideos, miomas, quistes renales o hepáticos y por último un escenario pues en un paciente realizar una ecografía a domicilio si disponemos de un equipo portátil y si tenemos un paciente inmovilizado muy alejado del centro de salud. Aquí abajo os traigo también una imagen de un quiste renal simple, es una lesión benigna muy frecuente y que bueno, de vez en cuando podremos nosotros vigilar pues si hay algún cambio que precise una derivación al especialista. Y en conclusión, para terminar, la ecografía en atención primaria es una técnica de probada validez y rendimiento diagnóstico cuando es utilizada por profesionales debidamente capacitados. La integración de la ecografía en la práctica diaria de la medicina en atención primaria cada vez tiene mayor desarrollo y mejora la capacidad y fiabilidad y rendimiento diagnóstico de los médicos de familia y, por tanto, mejora la atención de sus pacientes. En recientes estudios se compara la concordancia diagnóstica y se muestra una elevada concordancia entre profesionales de atención primaria con formación previa y radiólogos especialistas para la ecografía abdominal. Se habla de un índice kappa se ha utilizado los índices kappa con significación estadística que oscilan en general entre 0,73 y 1. Y por último, la ecografía clínica mejora notablemente la motivación y satisfacción profesional de los médicos de familia que la integran en la práctica clínica y es fundamental la formación, muy importante la formación. Esto es una de las conclusiones más importantes que yo quería, para finalizar, insistir en ella. Es fundamental la formación en ecografía del médico de familia porque es la clave de que nuestras exploraciones sean eficaces, efectivas y eficientes. Aquí os he puesto una fotografía para ilustrar esto, una fotografía de los cursos que nosotros impartimos en el Hospital Río Ortega, del grupo de grupo de trabajo de ecografía de Socalenfic, en la que realizamos breves exposiciones teóricas, un material didáctico que se proporciona previamente para que se lo estudie el alumno y después, sobre todo y básicamente, práctica y práctica. Y con esto quiero terminar mi charla. Esta es la bibliografía.
agradeciendo su atención. Muchas gracias.